Hola, hola, buenos días para unos, buenas tardes para otros, y bueno, capaz y ya para Europa ya serían buenas tardes, casi buenas noches. Bueno, bienvenidos a este espacio, un espacio diseñado principalmente para compartir con ustedes, hoy con una invitada muy especial, Brigitte Champetier de Rips, quien nos estará acompañando en esta hermosa entrevista, donde estaremos compartiendo con ella distintas comprensiones de las nuevas constelaciones familiares, de la mano también con Jenny Waka. Antes de darle la bienvenida a Brigitte, me gustaría que todos los que estemos aquí conozcamos quién es ella, para los que no la conocen, y los que ya la conocemos, pues bueno, tengamos la dicha de reconocer lo que es ella hoy. Ella es psicóloga, sí, es consteladora familiar y sobre todo es la creadora del Instituto de Constelaciones Brigitte Champetier de Rips, quien desde allí ella nos acompaña en la formación como consteladores a nivel online y también presencial, no solo en Europa, sino también en América. Así que hoy la tendremos a ella compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, bienvenidos. Vamos preparando nuestras, como quien dice, nuestras preguntas. Por aquí ya está Brigitte. También vamos a ir esperando a Jenny Waka, que ella también se vaya a unir. Creo que ya la acepté, pero a veces tarda un poquito. Bueno, por aquí está. Hola, Hola, Brigitte. hola Camilo, qué alegría verte. Sí, para mí también es un placer Y verte. tú Gracias por estar desde aquí. Colombia hoy, desde Sí, Colombia misma, qué bien, qué sí, alegría, qué bien sí, te Brigitte. veo. Qué bien. Gracias, yo también te veo y te escucho muy bien. Gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Nos honra a Jenny y a mí tenerte por acá. Ya Jenny se va a ir sumando. Y bueno, vamos a ir compartiendo contigo esta gran entrevista. Con Gracias. mucho gusto, gracias por tu invitación. Ha sido una idea estupenda. Ok. Hola Jenny. Hola, muy Ah, buenos días. Qué gusto Hola. de vernos, qué bueno, verte, Brigitte. me alegro mucho. Sí. Bueno, Brigitte, por acá te saludan las personas de Argentina, de México y ahora también de Colombia y reconociendo pues tu presencia también. Sí, gracias a todos, gracias a todos. Os quiero, os quiero. Nosotros también a ti. Bueno, Brigitte, antes de comenzar me gustaría, bueno, ahorita te había presentado y pues bueno, quería como comenzar esta entrevista resaltando un poco esto que tú actualizabas en tu página. Para los que no conocen, Sí. ¿sí? La página de Brigitte es insconfa.com. Allí Brigitte nos regala distintas comprensiones que ya está teniendo desde, bueno, desde el campo, desde las constelaciones y su práctica. Y ella sumaba un artículo hace poco, en diciembre, donde ella hablaba acerca de las aportaciones de Brigitte Champetier de Rips al campo. Sí, y los que tuvimos la oportunidad de conocer un presencial contigo, por allí también reconocíamos un poco sobre estas comprensiones. Me gustaría saber un poco, para comenzar, ¿por qué el método Brigitte? Me gustaría saber eso. ¿Por qué toma ese nombre? Sí, mira, vamos a ver. La historia. En el 2005, Bergelinger me dice, abre un instituto y llámalo eh, Instituto Brigitte Champetier de Rives, Método Bergelinger. Yo feliz. Y Oh, entonces así fue durante 2 años. En el 2007 me dijo, por favor, quita mi nombre. Bueno, entonces quité su método Bergelinger y dejé Instituto Brigitte Champetier. Fue como un regalo de su parte, como decir, sé tú misma, confío en que tú vas a hacer bien tus constelaciones y llámalo por tu nombre, ¿no? Bien. Luego entonces me seguí formando con él hasta el 2013 más o menos y las constelaciones, yo era o sea, un fiel, vamos, hasta la médula a él, a Bergelinger. Y entonces, lo que más me
me ha conmovido era a partir del 2005-2010, lo que él llamaba las constelaciones del espíritu o las nuevas constelaciones. Entonces, yo llamé mis constelaciones las nuevas constelaciones como para marcar mi fidelidad. Solo continúa, no hacía nada nuevo. Pero resulta que, bueno, últimamente, en los últimos años, la gente no unía nuevas constelaciones con las constelaciones de Hellinger. Se sentían como excluidos, como tú te nombras las nuevas constelaciones y los demás que decían, no, es que es Hellinger que dijo eso. Entonces, cuando ya sentí que nuevas excluía a la gente, pues lo quité. Y entonces fue como una decisión de nuevo, como al principio, como en el 2007, decir, yo asumo. Hellinger me dijo, quita mi nombre, vale, y pon solo el tuyo, bien. Y entonces ahora es como quitar la palabra nuevas, que es de Hellinger, aunque la gente no lo entienda, es de Hellinger, y pongo, pues, método Brigitte Champetier. Asumo la parte que tengo en el campo, porque estamos, a ver, en un campo vivo que avanza, y lo que se avanza es para todos a la vez. No es para mí, no tendría sentido. A ver, si uno avanza solo para sí, deja de recibir información. Es que es así, ¿no? Claro. Y entonces, pues nosotros lo que hacemos es, toda la información que recibimos es para que todo el mundo la comparta, la viva, y así enriquecemos el campo y percibimos detalles que otros perciben que yo no había percibido, y vamos enriqueciendo el campo y nuestra evolución, ¿no? Entonces, por eso, pues, como que me atrevo a llamarlo método Brigitte Champetier, BCH. Ok, gracias por esa aclaración. Sí. Desde ahí como que conduce un poco la pregunta que quería Jenny hacerte. Jenny, ahora que ya acabas de entrar, ilústranos Sí, con esto. adelante. Bueno, para mí es un placer y un honor, y para todos los que nos están viendo, realmente es un honor haber estado en lo presencial contigo. Estuvimos ahora reciente en México, en ese encuentro que tuvimos, y como médica y terapeuta, de verdad que se lo recomiendo a todos los que están viendo este video, que te tomen la posibilidad de tomar un vivo contigo, porque realmente pues a mí me sorprendió la energía que se vive y las comprensiones que uno puede llegar a tener, puede llegar uno a percibir. Sí. Es increíble cómo tú, un presencial, que éramos como unas 300 personas, Sí. todos estábamos involucrados en el movimiento. Y esto que tú dices, de que el campo está vivo, es increíble la gran percepción que tú tienes para escuchar ese campo. Y esto de las fuerzas de sanación, que quisiéramos que por favor nos contaras un poco más acerca de ello, de cómo entonces a través de las fuerzas de sanación permites todo esto que abres. Por favor, cuéntanos. Ya. Mira, es curioso porque en general no es una información que yo recibo directamente, sino que alguien me dice, mira, lo que me ha pasado, ¿qué es eso? Entonces, hay muchas cosas que, bueno, siento bien, lo honro y ya está. Pero hay cosas que, esta información es para mí, para que la tome. Entonces la pruebo, la represento, la trabajo, y hay informaciones que son para incorporar en la vivencia de las constelaciones hoy, ¿no? Entonces, llegó esa información de representar la fuerza sanadora, pero estamos todavía viendo cómo utilizarla. Se veía que hace falta estar totalmente en el asentimiento a todo para que la fuerza sanadora dé el permiso al constelador de empezar. Y ahora veo que hace falta que el cliente también esté en el sí a todo. Y he visto una constelación donde la persona no estaba en el sí, no.
quería otra cosa, que no quiero eso, quiero lo que yo deseo. Y su constelación no funcionó. Entonces, no avanzó, no lo tuvimos que cortar. Mientras que cuando la persona se ha rendido también a su tema, al problema que presenta, lo acepta como es lo que le toca, hay una fuerza que se desprende tanto de mí como de la persona misma, que hace que la constelación se mueve rápidamente, se mueve mucho. Y yo veo un poco lo que dices, hasta me sorprende la energía que sale de los grupos presenciales. Una energía que toma a todos, cual sea su nivel, que toma a todo el mundo y hace crecer a cada uno desde donde está, que sea bajo o alto, le hace crecer a todos y nos hace miembros de ese campo, de las constelaciones, ese campo de energía que es un campo de energía de más vida, de más amor, de crecimiento, de rendición, de adulto, de sí a la acción, que hace que todos, cada uno en su nivel, empieza a resonar con eso. Y estamos todos sorprendidos de la energía que emiten esos campos, emiten y nos transmiten a cada uno. Claro. Brigitte, tú tocas un punto que siempre me ha parecido muy curioso como constelador y psicólogo, que también tienes esa formación, y es cómo logra Brigitte ir conectando con esas nuevas comprensiones. Si bien es cierto, nos acabas de decir un poco que es el campo, es eso mismo, pero Alguien, sí, alguien, sí. pero ¿cómo vas validando o cómo vas acentuando esa información? ¿Sí? Porque pues nosotros te reconocemos como que esa guía, si bien es cierto, como que esa, bueno, por decirlo de alguna manera, maestra que va guiando esto, pero ¿cómo tú vas acentuando esta información? ¿Cómo logras decir, bueno, esto es lo que el campo nos está queriendo mostrar? Ya. Entonces, mira, Bert Hellinger nos explicó eso muy bien. La información suele venir de los demás en forma de algo incoherente, que no va, que no. Entonces, si la gente está centrada y me dice algo que no entiendo, digo, aquí, ¿qué hay? Y dejo pasar. Ya. Entonces, si el campo me quiere mostrar algo, me lo va a repetir. Y así ha sido en distintos lugares. Personas muy centradas me decían unas cosas que yo no entendía hasta que las uní. Eso es, vale, bien. A veces esas comprensiones eran muy duras de aceptar, ¿no? Okay. Por ejemplo, el abandonar el movimiento del espíritu. Para mí fue duro. Y estuve como un año sin entender por qué. Ya. Y al cabo de un año ya nos mostró otro salto, más profundo, más presente, más real. Bien. En otras ocasiones, a ver, yo leo bastante, intento mantenerme, ¿no? Bien. En las novedades o en lo que sea. Bueno. Y entonces de vez en cuando alguien me dice, oye, ¿y ese científico qué? Bueno, pues no sé, no tengo ni idea, lo voy a representar. Y lo represento 1, 2, 3 veces hasta que diga, no, eso para mí no me habla. No me habla. Y al revés, no sé, leo un libro, por ejemplo, El campo fuente. Fue una fascinación el campo fuente. Y entonces pregunté, pedí permiso al campo si podía utilizar la noción de campo fuente, y eso era hace tiempo, ¿no? Pues sí, campo fuente. Lo representaba y hacía avanzar las constelaciones. Era maravilloso, era maravilloso. O sea, una presencia
de energía y de sanación muy grande. Pero no pude profundizar más en lo que era el campo fuente. Unos meses estuve con esto y luego hay momentos que el guía me dice, no, olvida, deja, no te repitas, fuera. Por ejemplo, también alguien me dijo, oye, ¿sabes tú de ese ruso que no sé qué, qué tal? No, ni idea. Bueno, pues mira un poco ese vídeo, ese. Fue empezar a escuchar ese científico ruso y fue una fascinación. Entonces también fui por partes representándolo para ver si era coherente, si tenía el del holograma, ¿verdad? ¡Wow! Era todo pura coherencia. Reorganizaba toda la información anterior. Reorganizaba las hipótesis de Rupert Sheldrake. O sea, era un salto adelante enorme con esas nociones y totalmente coherente con las fuerzas del amor, con la entrega, con el servicio al destino colectivo, o sea, totalmente coherente y más, daba más coherencia y más fuerza de sanación, ¿eh? Porque el holograma, de vez en cuando el guía me lo dice, lo pongo en la constelación y crea una sanación muy poderosa. Y de tal modo que incluso los representantes representan de un modo espontáneo al holograma. Lo habréis visto, ¿no? De vez en cuando. Entonces, es así. Y últimamente recibo bastante a menudo, de un modo rápido, nuevas informaciones. Entonces, claro, las selecciono, las represento y dejo de lado algunas. Pero ahora, por ejemplo, ya lo veréis la próxima vez que nos veamos, hay como un nuevo campo de sanación que siempre ha existido, pero ahora se manifiesta, que es el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos. Claro. Es tan conmovedor pensar, mira, ahí está mi abuelo, mi bisabuelo, tan agradecidos de lo que he hecho, que ellos ahora están en paz, que se transforman en sanadores. Es muy emocionante. Y incluso en constelaciones de este fin de semana pudimos ver como un ancestro de la constelación se levantaba e iba a pertenecer al campo de sanación de los ancestros sanados. O sea, es como nos quiere mostrar que todo eso se mueve muy rápidamente y sigue en todo las leyes del amor. Si damos algo, recibimos a cambio. O sea, la gratitud, el amor, la gratitud lo mueven todo. Yeah. La gratitud también lo mueve todo. Y se nos suele olvidar, sí. Gracias, Brigitte. Y en verdad, gracias, Brigitte, porque tú te permeas por esta información, todo esto que obviamente la vida nos va dando a través de diferentes investigadores, científicos, personas que están en diferentes ramas de la investigación, que nos van permitiendo más información y que eso se va sumando a este campo. Te puedo decir desde lo personal que el haber representado las fuerzas de sanación y sentir lo que las fuerzas de sanación sienten cada vez que se va haciendo un movimiento, pero a la vez cuando tú dices en esta forma, como lo dices, que las fuerzas de sanación, permítete conectar con la mirada de las fuerzas de sanación para que las fuerzas de sanación den eso, que es algo más grande que lo que nosotros podríamos hacer. Es una majestuosidad. O sea, yo les invito a que puedan permitirse sentir eso. Es increíble lo que se puede sentir, como que todo cabe, abraza todo. Y quería preguntarte algo puntual porque nos has enseñado que cuando hay, por ejemplo, una constelación del cáncer, no solamente se ponen las fuerzas de sanación, sino algo más grande aún. Y lo hemos puesto en práctica con Camilo y la energía que se siente es increíble. Quisiéramos que nos contaras un poco más de eso también. Bueno, pero es que, a ver, no hay protocolo, ¿vale? Eso. No hay protocolo. Entonces, Gracias. en alguna constelación del cáncer, porque son las más graves, o en alguna otra constelación, hace falta más
Por ejemplo, representa a Bert Hellinger. Wow. En ciertas constelaciones sobre la guerra, sobre conflictos, sobre violencia, la presencia de Bert rompe la dinámica de la violencia e introduce una reconciliación inmediata, ¿no? Entonces, de vez en cuando es algo más grande, necesita estar allí. No sé ahora mismo qué más, pero sentimos que hace falta algo más. Entonces, en todo caso, mira, en algunas ocasiones yo ponía, alguien, tú vas a representar algo que yo no sé, algo más. El campo, esta constelación está pidiendo una presencia de energías sanadoras o de fuerza o de amor que no sé cuál es. Adelante. Oh, ya. Brigitte, tú tocas un punto, gracias Jenny por esto, porque creo que como que encausa la pregunta que quería hacerte y era con respecto a los que se están formando como Sí, consteladores, ¿sí? sí. Porque si bien es cierto, ahorita hablamos del método Brigitte, sin embargo, nos hemos encontrado con consteladores que traen protocolos muy estandarizados, dejando de lado un tanto lo que tú nos estás invitando aquí hoy, Ya. que es cómo escucho el campo que me está mostrando. A veces en el afán como consteladores de que la constelación salga o que la cosa ocurra allí adentro, pierdo de vista lo que el campo está pidiendo. ¿Nos Sí, podrías como que conducir sí. un poco sobre esto? Y es que, primero, Bert Hellinger nos ha insistido, no hay dos constelaciones iguales, no hay. Okay. Que ustedes sean fenomenológicos. Ninguna hipótesis, ningún protocolo no es válido porque te aleja de la realidad, te aleja de la fenomenología. Eso era una exigencia para él radical. Y si estás en el adulto, nunca imitas algo, ni te imitas a ti mismo. Quiere decir, y yo lo reconozco, que las veces en que he estado, sí, eso, voy a utilizar ese protocolo, no estaba en el adulto, lo tuve, o sea, Mm. lo reconocí después, no estaba en el adulto. Y yo, de vez en cuando, como 3 o 4 veces, dije, ese tema, ya me lo sé, ya me lo sé. Entonces lo explicaba a la gente. Vais a ver, en ese tema es así, así, así. Yo decía todo el protocolo y todo el desarrollo. Y las 3 o 4 veces, todas, la constelación iba totalmente por otro lado. Y tenía que decir, mira, el campo me está diciendo que deje de utilizar protocolos y hipótesis. Lo siento, o sea, el campo me ha mostrado que, deje de sentirme por encima y que ya lo sé todo. No, me pongo en el humilde, en el adulto humilde y me abro. Y me abro. Y ya está. O sea, es abrirse. Sí. Oh, gracias por eso, Brigitte. ¿Tienes otra pregunta, Jenny? Bien. Y gracias también por toda la contribución que tú en sí misma eres, por todo eso que has canalizado y todo lo que has escrito. Y para quienes están viendo este video, por ejemplo, hay un libro hermoso que se llama Las frases sanadoras. En ese libro donde tú uniste toda esa información que viene desde la medicina de Hammer y que has escuchado el cuerpo y que empezamos a leer el cuerpo de lo que el cuerpo quiere decirnos y cómo esto es de relevante. Quisiéramos que en todo ese lenguaje, lo que uno puede aprender a escuchar el campo, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Es que mira, Hellinger mismo utilizaba frases de sanación y esperaba bastante tiempo hasta recibir una frase única y que nunca había dicho antes. Wow. Y eso es. Entonces, luego estudiando un poco la medicina de Hammer y viendo el significado de los dolores, de las sensaciones, pues en general, pues no sé, el dolor en el hombro izquierdo, que aquí es mi izquierda, significa me siento mal padre o mala madre. Bien. Y aunque no sea la frase
específica para esa persona, si hablo al dolor y le digo el contenido del conflicto que ha creado ese dolor, pues sí, acierto, y el ADN va a recibir esa información. Pero si espero un poco más, esto se va a unir a otra cosa y a otra, y voy a poder decir una frase que va a ir más allá del dolor, que va a sanar mucho más la persona entera, ¿no? Mm. ¿Vale? Eso, Sí. eso, eso me da como este punto para visibilizar lo que pasaba en el presencial. Por cierto, ya vas a venir también a México nuevamente. Sí, vas a estar en Bolivia, bueno, en los distintos países que vas a estar pronto, en Argentina, por ahí estás. Mira, Brigitte, que a mí me llama mucho la atención cómo antes, como consteladores, como que tomábamos un representante para cada cosa. Sí, Ahora podemos ver que solo basta con que coloques el síntoma, ¿sí? La fuerza de sanación, ¿sí? Y la ya. persona o el representante y los demás que estamos en ese presencial, ¿sí? Caminan hacia la constelación. Me gustaría un poco como que nos compartiéramos qué pasa ahí. Entonces, mira, primero, Hellinger decía, menos es más. Cuanto menos representantes elijas, ya está. Para el movimiento de espíritu que decía entonces es suficiente. Alguien en general para el cliente y alguien para su tema, por ejemplo. Pero también, si podéis ver los vídeos de Hellinger, estaba muy centrado al principio y no necesariamente siempre es así. Tampoco hay protocolo. A veces va a ser solamente el tema y no la persona, o solamente Mm, la persona y no el tema. Y fijaros, a veces mi guía me decía, nada, ni cliente ni tema. Y eran precisamente los representantes, los asistentes sentados alrededor que se sentían empujados a ir al centro de la constelación, a iniciar la constelación. wow. Entonces, claro, esto sí que es algo que yo he introducido porque yo pienso que Bert no tenía, a nivel de logística, no tuvo la posibilidad de experimentar si había un grupo pequeño y una tarima fácil de acceso. Bueno, pues a ver, dejaros mover y venir y vamos a ver qué pasa. No tuvo esa oportunidad de comprobar, de probar si los asistentes podían ser llevados también por el movimiento del espíritu o por el campo, ¿no? No tuvo esa posibilidad de probarlo. Yeah. Y entonces, para mí fue como simplemente coherencia. Bert decía, los representantes están totalmente movidos por el campo, totalmente. Y el constelador se tiene que retirar y solamente entender o ver lo que están mostrando. Entonces, claro, pude comprender bastante rápidamente que los asistentes también, yo veía, algunos se movían en su silla, querían participar y no lo hacían porque no había dado el permiso, Claro. ¿no? Y entonces fue decir, para los que se sienten muy centrados, tomarlo como en los ejercicios. Si algo os mueve, os dejáis mover. Como en los ejercicios. Muy centrados, sin entender, sin intención, sin poner nada propio. Os dejáis mover. Y vamos a ver. Y siempre ha sido fundamental. Fundamental. Aportaban información que yo no podía imaginar. Que claro, entonces por eso los consteladores suelen preguntar 1000 cosas al cliente, porque nos falta información, pero los asistentes traen la información. Wow. Claro, tú ves un muerto, tú ves, ese será el padre, ese, aquí pasó un crimen, aquí, y empiezas a ver, aunque muchas veces es sin entender, pero se está dibujando solo. Yo muchas veces pregunto a mi guía, ¿le puedo preguntar algo sobre su pareja, algo sobre sus padres? Casi siempre dice que no,
Bien, vale. O sea, es trabajar a ciegas, porque es el campo el que va a traer la información, el campo. Y ahora con la fuerza sanadora es más sorprendente todavía, porque el constelador ve, bien, a ver, unas 10 personas han salido, dices, bien, a ver, yo siento, voy a empezar por ahí, y la fuerza sanadora dice, no, mira, este pequeño excluido que está por aquí, que no ve nadie, ahí está, lo importante. Wow, entonces como que nos obliga a estar más en la humildad todavía como consteladores. Deja de verdad de pensar por dónde empiezo. No, déjate guiar por la fuerza sanadora que ve cuál es el excluido mayor que necesita ser visto con amor, simplemente ser mirado, y te das cuenta que al cabo de 3 o 4 segundos ya está. Ahora puedes Sí, pasar otra cosa y las cosas ya se han movido solas. Wow. Es de una, o sea, son sorpresas que no podíamos ni elaborar, ni pensar, ni organizar. Y eso permite, lo habéis visto, unas constelaciones mucho más rápidas y más seguras, se siente mucho más fuerte. Hemos visto las claves de la constelación. De repente la constelación ya se va a la vida sola, casi. Es como maravilloso esa ayuda del campo. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud siempre, o sea, ha sido de me abro, me abro. Nunca he tenido una idea de a dónde quería llegar. Nunca. Ay, tocaste un punto importante. Nunca. Varios me han preguntado, ¿cuál es la imagen que te guía? No, yo he intentado, no puedo. No puedo. O sea, Ok. por mi historia, lo que me pasó de pequeña, no puedo. Solo voy de día a día. Me abro de día a día. No tengo deseo personal futuro. Lo que toque. Si toca acabar, acabaré. Si toca más. Lo que sea, lo que me toque cada día. Nada más. Wow. Entonces, siento que así soy receptiva. Que es que veo en constelaciones, algunos me dicen, y con muy buen propósito, pues mira, mi idea es construir un centro así, asá, para tales cosas y tal. Y lo que veo es que su propósito impide recibir la información que le toca. Están poniendo barreras en vez de estar totalmente abiertos a lo que precisamente podría venir específicamente para ellos. Entonces, puedo añadir que una vez que veo la dirección, que sé cuál es la dirección, qué es lo que se espera de mí, en ese momento puedo hacer esas técnicas para mejorar los resultados, sí, pero una vez que esté muy segura de que es por ahí. Ya. ya. Primero escucho y luego camino. Sí, Es algo así. sí. Ok, ok. De hecho, Gracias, porque Brigitte. esa era una de las preguntas que teníamos para ti con Camilo, y era que cuál era tu opinión o tu concepto respecto a todas estas cosas que nos llevan a la manifestación, ¿no? Que se mueve Ya, mucha información respecto de cómo manifestar. Pero ahora que tú lo has mencionado, pues de que primero uno escucha al guía y ya de acuerdo a lo que se va guiando. ya. Más que escuchar el guía es estar presente. Hoy presente, hoy presente. Mañana será otra cosa. Y entonces, cuando estoy presente, las cosas se manifiestan. Pero no Oh, lo que esperaba. No lo que esperaba. Esta mm, parte. apareció. Un poquito. Bueno, pues aceptó tan poquito, tan poquito. Y de repente, algo muy grande. Bueno, estoy preparada también porque estoy en el presente, en la humildad, acepto todo. O sea, así, ¿no? Sin Creo que sobre expectativa. todo estar presente. Estar presente te permite recibir todo. Mientras que lo veo
en vuestros compañeros, unos que tienen una idea, que han elaborado de lo que tienen que recibir, no ven que han recibido un enorme regalo allí, pero que no tiene la forma ni el color de lo que ellos habían previsto. Claro. Entonces, me abro al presente, a la incertidumbre. No controlo nada, no preveo nada, sino que vivo el presente, a ver, sobre todo desde la gratitud, sabiendo que cada momento que vivo es un regalo para ahora. Y entonces de vez en cuando soy capaz de ver un nuevo regalo, una nueva comprensión, algo que me conmueve profundamente o que me cambia una comprensión. Wow. Gracias. Gracias, Brigitte. Qué bonita. ¿Tienes una pregunta, Jenny, Sí, frente a esto? hay una persona que está conectada live que se llama Morgana Constelaciones Modernas. Hace una pregunta que cuando nosotros hablamos, cuando se habló hace un rato de poner en el campo a Bert Hellinger, ella dice, cuando dices la presencia de Bert Hellinger, podríamos decir que es la información de su memoria en el campo o lo mira de otra forma. Que si le puedes aclarar esa parte. Uy, no. A ver, cuando pones a un abuelo, ¿qué es el abuelo? Pues lo mismo, la memoria de... Lo represento y ¿cómo lo podemos definir? Yo pienso que la mecánica cuántica ya nos dirá, un buen día nos dirá qué es lo que se mueve. La energía de esa persona. ¿Qué energía? Pues la energía sanada de toda su parte de luz, toda su parte curada, conectada, entregada. Esa es la parte que representamos de unos protectores o de Bert, o así. Ok. Entonces, claro, de Bert es eso. Gracias. Y si no, pues diré a la persona, pues no tengo ni idea. Represento a Bert y es lo que sale. Sí, Ok. sí, Ok. sí. Brigitte, justo otro aporte que haces en tu método, ¿sí? Es con respecto a colocar las personas que requieren de esta constelación y no lo saben. Ah, sí. Vale. Esa figura o esa representación habla no solo de las personas que están dentro del recinto que nos convoca, sino que también No, estamos hablando de las personas externas. Me gustaría que... externas, totalmente externas. Ok. Entonces, esto, mira, hace años hace 10, 15 años quizá, que en una constelación todo iba muy bien hasta que, no sé, un grupo de personas muy centradas se interfieren, como 4 personas que se pusieron en el centro de la constelación y dijeron todas, cada una, no puedes seguir hasta que nosotros, que no nos hayas visto a nosotros. Yo al principio me enfadé, oye, venga, dejad de hablar, centraros más y quitaros. Bueno, volvieron y eran personas muy centradas. Me decían, no, Brigitte, eso es de verdad. Ella no puede seguir en la sanación de su tema hasta que no nos veas a nosotras, hasta que no sanes ese dolor, ese horror que estamos viviendo. Bueno, pues no entiendo nada, pero bien, vamos a ver. Entonces las miré, dije frases para ellas, lo que sea, no sé, no me acuerdo muy bien. Y cuando por fin descansaron en paz, la persona se fue directamente a su éxito, su representación. Bien. Y entonces ya de vez en cuando, durante unos meses, de vez en cuando, mi guía me decía, pon a alguien que necesita ser sanado antes que la persona. Una persona, una persona que represente a las personas que tienen ese mismo tema
y que necesitan que tú las sanes antes de tener permiso de sanar a esa persona. Bueno, pues vale. Y funcionaba muy bien. Y funcionaba muy bien. Entonces esa persona entraba en el campo, yo me dirigía más a ella y cuando veía que ya estaba bien, me dirigía al cliente, a su representante, ¿no? Así empezó. Y al cabo de unos meses me dijo, ya, no hace falta. Bien, vale, pues no hace falta. Y ahora sí. Y ahora todavía, mira, no sé si es para que todo el mundo tenga conciencia de que las constelaciones van mucho más allá del grupo que está aquí, pero muchísimo más allá, o si a la vez sana a esas personas. Buena hipótesis. No lo sé porque en principio yo creo que esas personas se sanan por resonancia de la constelación, pero igual al representarlas hay más sanación. No lo sé. Todavía no sé cuál es la respuesta al porqué de tener que representarlo. Sí. O podría ser también, nosotros hacemos parte de lo que tú has mencionado, de ese destino colectivo, y que a veces viéndolo también podría entonces por resolución sanar lo nuestro. Es decir, cuando estamos a un servicio de algo mucho más grande también, y que parte de nuestro crecimiento, de nuestra sanación también hacen parte de ello. No sé si te suena. Sí, eso lo veo, fíjate, más en los que se constelan en paralelo. Lo pude percibir, de vez en cuando se percibe muy bien. Los que se constelan en paralelo reciben su sanación de la constelación principal. Y llega un momento en que se sanan ellos y se puede, no sé cómo ver, como la energía ya mana de ellos hacia el cliente. Y es cuando el cliente sana. Gracias al equilibrio entre el dar y recibir. Ya el cliente recibe de los que se acaban de sanar en paralelo. Es como venir, ¿no? de la sanación, el dar y recibir. Lo veo muy, muy hermoso. No sé si todo el mundo lo entiende, pero no importa, está allí, sí. Bueno, yo... Es algo increíble. Perdón, es algo increíble. Tranquila. Tuve tanto en los encuentros virtuales como los encuentros presenciales, siempre preguntas cuántas personas han recibido sanación de esto, y somos cientos. Sí. A mí eso me pareció increíble, o sea, cómo ese gran servicio es un movimiento que, por cierto, es el guía al que te lleva a escoger quién es que va a constelar, ¿no? En los presenciales, porque esa constelación va a abrazarnos a todos. Entonces, realmente es increíble la sanación que se puede sentir, soy testigo de ello, de que también se recibe cuando estás en ese paralelo o cuando estás representando cuando ese campo te toma y que vas a representar y llegas allí a la tarima a hacer de ese ancestro que se tumba al piso o de ese ancestro que tiene algo todavía por ver o de ser tomado, también estás sanando los tuyos. Es una cosa increíble. Sí. Y por ejemplo, un detalle, luego escucho tu pregunta. Tranquila. Cuando hacemos constelaciones individuales, no sé si lo hice con ustedes en México, para que el constelador sepa si ha hecho bien la constelación de su cliente, se pone en su sistema familiar. Y si la constelación del cliente ha ido bien, pues su sistema familiar, el mío, va a recibir a cambio un regalo necesariamente. Entonces, yo veo, cuando la constelación ha ido bien, mi sistema familiar está feliz, lleno de gratitud hacia el cliente. Y alguno que ha hecho mal la constelación individual, su sistema familiar pone así, quiere decir que no has hecho bien la constelación. O sea, entonces es como ver la consecuencia para ti, para tu propio sistema. Y eso, mira, somos humanos. Y el hecho de que el constelador lo que hace va a tener consecuencias para sí mismo y su propia familia, lo hace muy, muy prudente. Muy prudente. Muy abierto. Saber que
todo lo que hago tiene consecuencia para mí y mi familia. ¡Wow! ¡Qué grande! Pero y qué responsabilidad también, ¿no? Gracias, Brigitte. Creo que estamos conectados porque mi pregunta iba justamente a todo esto. Ahí vamos viendo la sinergia que vamos creando. Sí. Mira, me llama mucho la atención más bien, me gustaría que nos compartieras un poco quién va a un taller de constelaciones familiares, por lo general, va queriendo constelar su propio tema Sí. y a veces hasta inclusive dice, mejor no voy al taller porque me gustaría tener mi propia constelación porque así yo voy. Entonces, ahora que tú mencionas la fuerza del constelador y los que nos estamos formando como consteladores, ¿qué pudiésemos sugerirle a las personas que van y toman una constelación, ya sea grupal, ya sea que vaya a un taller presencial? ¿Qué le podríamos decir? ¿Cuál es su disponibilidad? Porque allí estaría algo muy, muy importante. Es que precisamente cuando experimentan la constelación en paralelo, ven que lo han hecho ellos. Ya se les va su deseo de hacer su constelación. Ya sienten que han hecho su trabajo, se han movido todo durante la constelación y se sienten transformados. Entonces, yo pienso que es esa la solución. Ya. Yo todos esos años yo decía algo más grande, ¿cuál es la manera de conseguir que muchos se constelen? Porque, a ver, si hay 300, voy a constelar a 10, a 20 y todos los demás frustrados. Y no solamente frustrados, sino que su sistema familiar necesita una sanación individualizada. Entonces, pues durante años yo, a ver, el guía me dice, intenta esto, intenta lo otro, o sea, como nunca estar en lo mismo, ¿no? Pues 2 o 3 constelaciones a la vez, probar, a ver, bien, hasta lo de las constelaciones paralelas. Realmente, cuando las personas han vivido una constelación paralela, sienten, dicen, ya me he hecho la constelación, lo sienten, ¿no? Claro. Y luego los resultados es que sí. Luego, cuando vuelven, sí, es que sí, se ha sanado una parte de lo que llevaban o todo, sí. Ok. Sí. Gracias, Brigitte. ¿Tienes una pregunta, Jenny, con respecto Sí, a aquí, aquí alguien que está conectado menciona que en el momento en cuando nosotros hacemos el testeo, bueno, vemos al final de la constelación, ¿cierto? El de cómo está mi sistema familiar, que quiere saber que cuándo se testea o se pone en el campo de la constelación. Es la pregunta que hace A ver, sí. Luis. Para sentirlo mejor me pongo de pie y me digo internamente, soy mi sistema familiar y en un segundo siento mi sistema familiar. Entonces, wow. dura 3 segundos ver la transformación, la sonrisa, agradecido, se ve 3 segundos no más, poniéndose de pie. O de vez en cuando si uno está perdido, me pongo en la fuerza sanadora, pero ya sin moverme en la silla, en la fuerza sanadora, de repente como que me inmovilizo y mi mirada va a un sitio. Ya está. Un segundo y ya vuelvo a ser constelador y ya sé que ahora tengo que seguir en ese punto que me acaba de mostrar la fuerza sanadora. O sea, hay que pensar que es todo muy sencillo, no hay complicaciones, no hay rituales, no hay rituales. Los rituales no son más presentes. Es muy duro que diga eso, Ok. pero los rituales no suelen ponernos en el presente. Los rituales nos facilitan las cosas, que no es lo mismo. Y muchos nos llevan al pasado y algunos nos llevan al presente y al futuro. Entonces, antes de practicar un ritual, lo testo. Lo siento, lo represento. Me dura 10 segundos. Estoy de pie en el campo mirando la vida, represento este ritual y me voy para atrás. Ese ritual no. O con ese ritual me voy hacia adelante, entonces sí, ese ritual sí. Así es. Yo paso todo por el filtro del campo, todo. Vale. Ok. Brigitte, qué bueno. Perdón, quiero hacer una pregunta con respecto a esto.
Cuando una persona va a una constelación y constela determinado tema, Sí. pero no ve esa sanación, vuelve y constela nuevamente el tema al cabo de un tiempo y no ve esa sanación. Yo recuerdo que en algún vivo o en algún momento en el que te escuché, hablabas acerca del por qué no era tan eficiente una constelación en determinado tema y hablabas Vale. acerca algo del trauma. Pero Sí. bueno, capaz que me lo estoy inventando, no sé, me No, gustaría no. que... Entonces, pasa que una constelación no tiene resultado. Entonces puede ser decirle, y eso me lo diera mi guía, cambiar de constelador. Ese Oh, constelador tiene un bloqueo con ese tema y no hay solución. Puede ser, puede ser. Pero veo dos motivos como más frecuentes. Uno, esa constelación te pide que tengas respeto, por ejemplo, a lo masculino. No has cambiado de actitud. En tu día a día no has decidido respetar lo masculino, por ejemplo. ok. ¿Vale? Entonces no hay nada que hacer. La constelación no va a tener resultados si yo no lo acompaño con mi actitud interna o mi actitud concreta del día a día. ¿Cuál sea el tema? Necesito, si en la constelación he estado en el sí, asiento o gracias, bueno, pues en mi vida cotidiana tengo que seguir estando en el sí, asiento o gratitud a lo mismo. Que si no estoy en una actitud coherente con la constelación, se acabó. La constelación no me va a servir. Como que el campo se cierra. Mm, Hay un dar y recibir. Si no me abro de verdad al campo, tampoco se me abre. ya. Tampoco se me abre. Porque mira, hay que ver que hay personas que vienen a terapia, a una constelación, para que el constelador le resuelva un problema. El constelador, la constelación lo resuelve, pero ella no asume las consecuencias Mm, del cambio. Entonces, nada, el cambio no se va a dar. El ok. cambio no se va a dar. La energía, ¿cómo se puede llamar? La energía del sistema familiar, la energía de las fuerzas del amor, toma en cuenta los actos, no las Oh, intenciones. Los actos, oh, las realizaciones. Si no estoy en actos humildes, en actos de empezar a cambiar, de seguir con lo que vi en la constelación, el campo se retira de mí y dice, bien, pues libertad, sigue tu camino. ¿Tú quieres seguir como antes? Pues sigue como antes. ¿Sabes? oh, Eso es muy, muy importante, muy importante. Y ya. ahí es cuando las personas se enfadan, se enojan con el constelador, con las constelaciones o conmigo. Tú es que no sé qué. ¿Vale? Bien, bien. Y Tendría entonces, el tercer motivo de que una constelación no funcione es presencia de un trauma. Entonces, en esos casos lo que vemos es que cuando repites la constelación, el sistema familiar está ya mucho mejor que la vez anterior. O sea, el sistema familiar sí se va sanando, pero no tu vida. Quiere decir que hay algo en ti, el trauma, que chupa toda la energía que se ha desarrollado. Y para mantenerse ese trauma, toma toda la energía que acabas de liberar. Wow. Entonces es señal de necesidad de trabajar el trauma. Ok, ¿Vale? ok, ok. Gracias, Brigitte. Qué buena aportación. Gracias. Bueno, ¿Tienes una pregunta, Jenny? Sí, con respecto a lo que estaba hablando Brigitte en este momento, pues querría decir que de todas maneras también es importante que la persona que consulta esté trabajando su adulto, porque muchas veces no están en el estado adulto cuando se constela y por eso tampoco se recibe. Y además también si está desde un estado niño queriendo y anhelando un resultado específico y ese es el resultado que yo no tengo, pues es difícil que también incluso tome acción, porque si no está en el estado adulto tampoco toma acción, no cambia la ya, actitud, no cambia ya, los hechos. sí. Pero entonces aquí tengo una pregunta. Hay varias personas que están mencionando acerca de los hijos. Nosotros podemos hacer constelación y esto es algo también que aprendimos ahora en México y es que podemos constelar por nuestros hijos, ¿cierto?
y podemos constelar también por nuestra pareja en estos temas que nos vinculan. Pero entonces, por ejemplo, ahí Y dice... por los nietos, ¿eh? Y por los nietos, hijos, por nietos los nietos. y pareja. Todos los que forman parte de la misma comunidad de destino. Oh, ¿Qué es ya. eso? La comunidad de destino. Sí. Oh, Entonces, por ejemplo, ok. en ese caso, aquí hay varias personas que han dicho qué pasa cuando yo constelo a los hijos y no se ve el cambio. Entonces, porque digamos que hablábamos de que la persona que toma la constelación tiene que hacer un cambio de actitud, pero si yo estoy cambiando, si yo estoy constelando por alguien más, ¿qué podría estar influyendo adicional para que esas constelaciones tal vez no se vean el resultado? Es la pregunta de alguien que está por aquí. Vale. Entonces, por los papás no, ni por los hermanos, no forman parte de mi comunidad de destino. No, no. Diré otra cosa sobre los papás, ¿vale? No, Claudia, no se puede constelar a los papás. No tenemos permiso de constelar ni a los papás, ni a los hermanos, ni a los primos, ni en general tampoco a los sobrinos. No, no tenemos permiso. No forman parte de nuestra comunidad de destino, ¿vale? Bien, entonces... es que también los padres o el constelador tiene que ver si realmente ese es el tema útil para este hijo. Gracias. Y un tema útil para un hijo va a implicar a los padres. Que ellos van a tener que asumir algo que no habían asumido, ver algo que no habían visto, rendirse, quizá decir al hijo, pues tú por ti, yo por mí, porque yo te había dicho, vívelo por mí. O sea, a veces hay padres que les duele mucho ver. Creo que se congeló un poco la imagen de Brigitte, ¿cierto? O Sí, sea, se me congeló a sí, mí. Ok, ok. sí. Si Es, me es, molesta, es algo pro... debe tener. Ya, Ya. Ya. volví. Ya. La comunidad de destino, pregunta a alguien qué es. Sí. Es, una vez que eres adulto, creas un nuevo sistema con, en general, tu pareja, tus hijos, tu trabajo, un nuevo sistema. Y esa nueva pareja, nueva familia que creas, cuando es familia, porque se casan, pues crean comunidad de destino, sino que son ellos solos, o su amante, o una pareja aunque dure poco, es ya comunidad de destino. Comunidad de destino son las personas que están interconectadas. Si tú cambias, tienes un movimiento, tu pareja la va a vivir también y tú. Creo, Brigitte, no te estamos escuchando. Yo no escucho a Brigitte. ¿Ustedes la escuchan? No, no se escucha. Creo que a Brigitte le está entrando. Ya, ya. Brigitte, qué pena contigo. Es que dejamos de escucharte por un momento. Se congeló. Ah, vale, Sí, vale, vale. sí, ya de vuelta, Ya. ya Entonces, estás de espera, vuelta. voy a poner esto, no estaba puesto. Digo que en una comunidad de destino, la pareja, los dos, y a veces las ex forman parte. Porque si hemos tenido hijos, los ex siguen estando en la misma comunidad de destino. Porque cada vez que uno se mueve, tiene consecuencias para los hijos y para la otra ex. Ya, Y para ok, los hijos. ya. Entonces, esos hijos dependen de todas las decisiones que hayan tomado esos padres dentro de esta comunidad de destino. Ok. Por eso no podemos constelar a nuestros hermanos que son adultos, porque ellos han tomado sus decisiones y yo no puedo cambiar sus decisiones, solo puedo respetar las consecuencias de sus decisiones. Oh, qué profundo eso. Y fíjate, sobre nuestros padres, quiero decir algo allí. Hay un modo de sanar a nuestros padres, que es tomarlos exactamente como son. No hay más.
lo hicimos, ¿verdad? En México. Claro. Papá, mamá, Hermoso. gracias por ser exactamente como eres. Gracias, te tomo exactamente como eres. A partir de ese momento, mi vida se transforma porque acabo de tomar a mis padres exactamente como son. Y mis padres se sanan, se ordenan y se sanan, gracias al hecho de que los acepte exactamente como son. Wow. Eso es, realmente es algo que hay que decir y practicar mucho, porque tiene una consecuencia, que es que si mis padres están mal conmigo, es porque yo estoy mal con ellos. No hay otra. No hay otra. Yo adulta, soy responsable de cómo están mis padres. Si están bien, es que los he tomado exactamente como son. Si están mal, es que los los critico, no los tomo, los quiero de otra manera de lo que son, en fin. Wow. Como que me vuelvo yo un hijo o una hija tóxica para mis padres. Les impido yo estar bien. Porque si me rindo y los tomo exactamente como son, aunque sean manipuladores, narcisistas, lo que sea, los tomo como son y de repente se hacen adultos y cambian. Es espectacular. Es que lo habréis visto, imagino, ¿no? ¿Verdad? Claro, 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 Brigitte. Lo habéis visto. Es espectacular. Sí. Sí, y no solo eso, como ya ir para ir cerrando porque ya estamos en tiempo. Decías algo muy importante en México y me gustaría porque hay muchos consteladores acá que nos están escuchando y no solo consteladores, siento que esta información también podría abarcar a los distintos terapeutas. Sí. Recuerdo cuando hablaban acerca de cierto constelador que estaba impartiendo cierta formación y de repente veíamos que si el constelador no había tomado a sus padres, difícilmente podría ser fuente de acompañamiento a formar a algo más. Entonces, me gustaría que pudieras ver un poquito de esto aquí con nosotros para que pudiéramos ver la importancia de eso. Ya. A ver, cada uno, estamos todos en crecimiento. Unos están aquí, otros allá, bien. Y claro, los clientes que van a venir, no les voy a llevar hasta donde estoy, no les puedo llevar más. Entonces hay clientes que van a sentir que hay más y que se despedirán e irán a buscar otro. Y si no, es que mi poco desarrollo, y si no estoy en una actitud de cambio permanente, de crecimiento permanente, voy a llevar a mis clientes a la misma cerrazón que yo. Wow. Se van a chocar contra la realidad lo mismo que yo. Pero mira, varias veces lo preguntamos a Bergelinger. Entonces, ¿qué hacemos con los diferentes, con estos, con estos? Todos, incluir a todos. A todos. Todos, cada uno es necesario. Cada uno es necesario. Incluso los que se han formado en 3 días y que dicen barbaridades. Todos son necesarios, todos. Todos son necesarios. Los clientes, se puede decir que cada cliente va a elegir la persona que le conviene. Con lo cual hay clientes que necesitan gente de un nivel muy bajo. Luego se separarán, harán un proceso interno en su vida y buscarán a otra persona y así. O sea, cada uno sirve para algo. Para algunos también sirven para hacer daño. Pero te das cuenta que tú has crecido de 2 maneras. Tú has crecido en los momentos de amor. Cada vez que uno está enamorado, crece muchísimo. Se sanan muchas cosas. Wow. Y cada vez que me han hecho daño, cuando salgo de ese daño, crezco, doy un salto cuántico. Con lo cual, los consteladores que hayan hecho un daño a un cliente le van a permitir después crecer más. Crecer más.
Entonces todo es necesario. Wow. Todo. Gracias. Gracias. Wow, Brigitte, gracias. Sí. Gracias. Todos Bueno, de mí, necesarios. todos somos necesarios. Gracias, Brigitte. Eso es. Bueno, Gracias a los dos. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Camilo. Honra tu obra. Sí. gracias. Bueno, para concluir, bueno, te esperaremos en México, por supuesto. Vas a venir ahorita en junio, julio. Te esperan en Argentina, te esperan en Bolivia, que son países que de alguna manera ya tienen una fecha programada. Estoy seguro que pronto estarás también en Colombia y nos estarás mencionando cualquier cosa de acuerdo a tu guía. Eso es lo que diga la vida. Lo que Sí, diga la vida. así es. Así es, así el guía lo va a ir marcando. Gracias, Brigitte, Muy bien. por esta entrevista. Y sé que esta es la primera de muchas también. Así que nos abrimos a este movimiento. Gracias. Gracias. Sí. Un gran Muchísimas abrazo a los dos. Y un saludo a todos los que están escuchando. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Vale. Bye.